A ver, muy buenos días, estimados alumnos. Ujú. Un día más, hoy miércoles 21. Ya, miren, prácticamente en 9 días estamos acabando el mes, ¿no? En 9 días ya estamos acabando el mes. ¿No? A ver, vamos a empezar con lo que nos quedamos en la clase pasada, acerca del Virreinato del Perú, las organizaciones, cómo eran. ¿No? A ver, acerca del Virreinato del Perú, ¿no? Nos hemos quedado prácticamente en el intendente. ¿Qué es lo que hacía el intendente, no? ¿No? Porque es la anterior clase, vamos a echar, pues, ¿no? Los corregidores, el intendente. No, el intendente, los corregidores, la Real Audiencia, ¿no? En la cual toda la autoridad de todo ello lo tenía el virrey, en la cual tenía la Real Audiencia, los corregidores y nos quedamos en el intendente. Pues, ¿qué hacía el intendente en sí, no? ¿No? ¿Qué hacía el intendente, no? A ver, pues el intendente o bueno, las intendencias fueron grandes subdivisiones territoriales, ¿no? An- Establecidas por Carlos III de Borbón en 1784, en reemplazo de los corregimientos, en que habíamos visto anteriormente en los corregidores. Las intendencias fueron un sistema de subdivisión territorial establecido en 1784, como les dije, por Carlos III de Borbón durante el gobierno del virrey de la Croix. Pues, a ver, las intendencias eran jurisdicciones de mayor envergadura, abarcaron varios corregimientos. Las intendencias significaron la descentralización del virrey y a la vez una tecnificación del manejo de las rentas públicas. La máxima autoridad de la intendencia fue el intendente, el cual posee amplias facultades, aunque sin llegar al extremo opresivo del corregidor. Las intendencias sustituyeron a los corregimientos, ¿no? En el siglo XVIII, los corregimientos fueron sustituidos por las intendencias, siguiendo la modernización efectuada por la dinastía borbónica. Fue una célula de la reestructuración económica del Imperio Español. Por su menor número y por la provisión que tenían los intendentes de ejercer cualquier tipo de comercio en su jurisdicción, fueron un verdadero alivio para la población indígena. ¿Sí? Digamos, o sea, ustedes saben que hasta el momento a veces hay autoridades y cargos públicos en la cual
en la cual, pues, digamos, tenían sus negocios. Sí, hasta ahorita hay algunas autoridades, ¿no? Que por debajo tienen sus negocios, ¿no? Es que dice que cuando es funcionario público, ¿no? Cuando es, digamos, cuando es, digamos, una autoridad pública, no puede ejercer algunos negocios. Esa es una de las grandes verdades. A ver. Las tendencias, bueno, a partir de 1784 el Virreinato del Perú se dividió en 7 intendencias: Lima, Trujillo, Tarma, Huamanga, Cusco, Puno y Arequipa. En 1796 la intendencia de Puno fue reincorporada al Perú. Territorialmente se subdividía en partidos, el cual estaba a cargo de un funcionario colonial llamado subdelegado. Los subdelegados se sujetaban inmediatamente al intendente y al virrey, ¿no? En sus funciones, tanto en las políticas, era controlar la aplicación de las leyes. Militares era máxima autoridad militar. Instancia previa a la Real Audiencia. Cobraba los tributos. En la religiosa, presidente del Real Patronato, ¿no? Las intendencias de Cusco, Tarma, Arequipa, Trujillo, Lima, Huancavelica, Huamanga y Puno. Pues, ¿no? Esas eran las intendencias. Pues, algo más que agregar a las intendencias, ¿no? Algo más que decir. No, porque de ahí nacen, pues, ¿no? De las intendencias, ¿no? Viene, que todo, viene otros
Otra forma de organización. ¿No? Era promover la economía en su región, recaudar impuestos, manejar las rentas de los municipios, ejercía el regio patronato, lo que equivale a decir que supervisaba la iglesia en su territorio, juez en primera instancia en asuntos penales y contenciosos, visita su territorio una vez al año, vela por el orden público, supervisa a las autoridades de su jurisdicción. Pues de ahí viene lo que se llama el cabildo, ¿no? ¿Qué es el cabildo, no? Cabildo, ¿no? ¿Qué es el cabildo? Tal vez hayan escuchado por el paradero, ¿no? Cabildo, ¿no? ¿O no? Pero ¿qué serán los cabildos? A ver, pues no. ¿No? ¿Qué será el cabildo? Los cabildos, pues, fueron corporaciones municipales creadas en Canarias y posteriormente en vocaciones, ¿no? Las y por las Indias, América y las Filipinas, por el Imperio Español para la administración de las ciudades. Fueron creadas por una adaptación a un nuevo medio de los ayuntamientos medievales de España, que en ocasiones también habían sido llamados cabildos, en similitud con los cabildos catedralicios de las iglesias catedrales. El término cabildo proviene del latín capitulum, a la costa de cabeza. El nombre completo con lo que se encabezaba a uno era muy ilustre cabildo, justicia y regimiento de tal ciudad. El cabildo español no procede de Roma, fue una manifestación del individualismo de Teutón. ¿Ya? Eso es con respecto al cabildo, ¿no? El cabildo, también llamado ayuntamiento o consejo, concilium, era el representante legal de la ciudad o villa, el órgano municipal por medio del cual los vecinos velaban por los problemas judiciales, administrativos, económicos y militares del municipio. Su estructura y composición fue semejante a la que tuvieron los consejos de España, pero sus atribuciones variaron y también su importancia política, debido a las condiciones especiales que tuvo la sociedad de los reinos y provincias de ultramar, ¿no? A ver, los cabildos. A partir de los primeros años de la conquista, constituyeron un eficaz mecanismo de representación de las élites locales frente a la burocracia real. Diversas disposiciones reales pretendieron someterlas a la autoridad de los representantes del rey de España, pero la lejanía con la metrópoli obligó a admitirles un alto grado de autarquía. Bueno, autarquía, pues no, autarcia, autonomía autosuficiente, al menos hasta fines del siglo XVIII, cuando las reformas borbónicas avanzaron sobre las atribuciones de los cabildos, principalmente por la creación de las intendencias. La institución del cabildo provino de España, donde los habitantes de cada ciudad elegían a sus regidores y alcaldes para que administraran y reglamentaran sus comunidades. Para el momento de la llegada de los conquistadores a América, los cabildos españoles habían perdido parte de su poder, ya que muchas de sus atribuciones
habían sido asumidos por la monarquía. El origen del cabildo indiano guarda relación con la fundación de las primeras ciudades hispánicas en el siglo XVI. Cuando se fundaba una ciudad, el fundador designaba entre los soldados que le habían acompañado en la fundación a los regidores y alcaldes que integrarían el cabildo de la nueva población. De acuerdo con una de las leyes de Indias, el nombramiento de los regidores era una atribución privativa del adelantado que fundara la ciudad, por sí mismo por medio de un enviado suyo, por los días de su vida, y de un hijo o heredero. Las primeras leyes pretendieron someter enteramente los cabildos a la autoridad nombrada desde España europea, intentando colocar a los cabildos de ultramar en la misma situación de los ayuntamientos peninsulares, los cuales en el siglo XVI ya habían perdido gran parte de su autonomía. No obstante, los reyes terminaron por reconocer que esta situación no se podía extender a los lejanos e inmensos territorios de ultramar, de modo que admitieron que los cabildos adquiriesen una gran autarquía. No eran autónomos, pues la legislación era potestad exclusiva del rey. En efecto, los cabildos asumieron amplias atribuciones de gobierno y justicia, llegando en algunos casos a nombrar directamente al gobernador. Sí, eso pasó. No estoy mintiendo. Desde finales del siglo XVII, el rey de España dispuso una serie de medidas desesperadas para aumentar los ingresos de la corona. Entre estas medidas se encontraba a la venta de por vida de los cargos públicos, entre ellos los de regidores que pasaron a ser conocidos como regidores perpetuos. Muchas veces esos cargos se vendían fuera de la ciudad, donde estos ejercerían su cargo, y fueron repetidamente acusados de pretender recuperar rápidamente la inversión, abusando de su autoridad. Pero por otro lado, los regidores perpetuos debían residir en la ciudad, y a largo plazo lograron una mayor identificación con el medio en que actuaban que los regidores transitorios, nombrados directamente desde España. De modo que a fines del siglo XVII, los cabildos americanos mantenían un alto grado de autarquía respecto de la corona y sus gobernadores, aunque en muchos casos los propios regidores eran autónomos respecto del pueblo a quien debía representar. Otro cambio importante se había producido con el aumento de la población y el enriquecimiento de nuevas familias locales. En el caso de las ciudades portuarias, se trataba de familias ligadas al comercio, mientras que en las ciudades ubicadas cerca de regiones mineras eran familias ligadas al tráfico de minerales, como resultado del lento y gradual, pero efectivo, cambio social. Los descendientes de los fundadores fueron reemplazados como cuerpo de vecinos a representar por los nuevos grupos, enriquecidos muchas veces admitidos por acuerdo con los regidores perpetuos. En cualquier caso, el proceso llevó a que la institución de los cabildos perdiera todo carácter popular y democrático y se convirtiera en un organismo dominado por la oligarquía criolla. No obstante, los cabildos más importantes mantuvieron una alta cuota de poder en el sistema indiano, convirtiéndose en las instituciones más representativas de la élite criolla. Por su parte, los cargos en los cabildos de las localidades menores no fueron puestos en venta, aunque cabe resaltar que muchas veces quedaban vacantes sin cubrir. En un principio, ¿no? El gobernador de la ciudad o el virrey debía presidir las sesiones del cabildo de su sede de gobierno. Bueno, y decir que en ese tiempo no había, en ese tiempo tenía que viajar, pues, ¿no? No es como ahora, digamos, una autoridad puede representar, claro, de manera virtual. Que, por ejemplo, ¿no? Yo puedo dar clases, claro, de manera virtual, donde, en el lugar donde yo esté. Así sea en mi casa, ¿no? Así sea en otra casa o en cualquier otro lugar. Imagínese, ¿cuánto tiempo tenía que viajar a una autoridad para sustituir? No, y en ese tiempo no había carros, tal vez a caballos, sí, ¿no? Pero no, de haber carros no había.
En un principio, pues no, como dice, el gobernador de la ciudad del virrey debía presidir la sesión del cabildo de su sede de gobierno. Con el paso del tiempo, estos funcionarios terminaban por considerar demasiado locales y poco importantes los asuntos de que se trataba en el cabildo, de modo que dejaron de asistir a las sesiones del mismo. Sus decisiones no eran consultadas con la autoridad real, sino apenas informadas. La elección de los funcionarios más importantes era consultada con la autoridad local, que muchas veces vetaba a algunos de los candidatos electos, aunque no fuera más que hacer sin sentir su autoridad. No obstante, los gobernadores y virreyes generalmente se esforzaban por no entrar inútilmente en conflictos con los cabildos, que serían los primeros consultados al producirse su juicio de residencia al final de su mandato. El centralismo borbónico, ¿no? A principios del siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión Española y la llegada de los Borbones, se produjo una serie de cambios en la relación entre España y su imperio. Hasta ese momento, los reinos americanos dependían directamente del rey, que las administraba a través de los virreyes y gobernadores como representantes suyos. A partir de los cambios introducidos por los Borbones, los virreinatos y las capitanías generales pasaron a depender directamente de la metrópoli. Su estructura social y económica fue modificada en el sentido de una mayor dependencia de la España europea. En caso de los cabildos, las investigaciones discuten el grado de centralización y subordinación logrado por la autoridad real sobre estos ayuntamientos americanos. Un factor de peso en la conformación de los cabildos fue la eliminación de la venta de cargos públicos, reemplazados por regidores electos, medida que perseguía el afán de reducir los casos de corrupción. Hubo entonces un incremento del número de regidores electos por los propios ayuntamientos, pero a la vez se repitieron providencias reales en el sentido de investir funcionarios que sustituirían a los gobernantes ausentes en caso de vacante. Esto significaba quitarles un privilegio de peso a los cabildos de las principales ciudades. Sin embargo, los cabildos lograron resistir al esfuerzo centralizador de los Borbones e incluso fortalecer su poder. Estos cuerpos funcionaron en ciertos casos como mediadores entre los funcionarios de la corona que no tenían una posición que les permitiera imponer las nuevas disposiciones de la monarquía en América y los pobladores de las jurisdicciones, que se mostraban reacios a aceptar las nuevas obligaciones. Esto da cuenta de la capacidad del cabildo para mantener sus prerrogativas jurisdiccionales, más allá de los esfuerzos de la corona por reducirlas. Los funcionarios del rey debieron limitarse a aplicar selectivamente. ¿No? Un factor de peso en la conformación de los cabildos fue, pues, ¿no?, la eliminación de venta de cargos públicos, reemplazados por regidores electos, medida que perseguía el afán de reducir los casos de corrupción. Imagínate. Pensaron que tal vez ahí reduciría, no, con los cabildos reduciría, no, hay más, digamos, más corrupción. Parece mentira, pero sí es una de las grandes verdades, ¿no? Es una de las grandes verdades, no es por mentir. No es porque te digan, no, no va a haber corrupción. No sé, así dicen, para reducir, para reducir según los casos de corrupción, pero pues
Ustedes saben que eso estaría en verde para reducir. Hubo entonces un incremento del número de regidores electos por los propios ayuntamientos, pero a la vez se repitieron providencias reales en el sentido de investir funcionarios, que sustituirían a los gobernantes ausentes en caso de vacante. Esto significaba quitarles un privilegio de peso a los cabildos de las principales ciudades. Sin embargo, los cabildos lograron resistir al esfuerzo centralizador de los Borbones e incluso fortalecer de su poder. Estos cuerpos funcionarios, en ciertos casos, como mediadores entre los funcionarios de la corona, que no tenían una posición que les permitiera imponer las nuevas disposiciones de la monarquía en América, y los pobladores de sus jurisdicciones que se mostraban reacios a aceptar las nuevas obligaciones. Esto da cuenta de la capacidad del cabildo para mantener sus prerrogativas jurisdiccionales, más allá de los esfuerzos de la corona por reducirlas. Los funcionarios del rey debieron limitarse a aplicar selectivamente las nuevas normas de las distintas jurisdicciones en la medida que las negociaciones con las élites locales representadas en los cabildos se lo permitiesen. Las reformas borbónicas no fueron una simple imposición de los requerimientos de la corona española en el territorio colonial, sino que dependieron de la articulación entre la monarquía y los poderes locales. Otro aspecto fue la conformación de una Contaduría General de Propios y Arbitrios, que controlara las finanzas de los cabildos a fines del siglo XVIII, además de la supervisión y aprobación de las cuentas anuales. Se dictaron reglamentos de los cuales se consignaban un detalle las posibilidades fiscales de los cuerpos capitulares. Todo eso es lo que tenía. Imagínense, pero eso digamos así decían, pero ¿qué habrá sucedido por dentro? ¿No? ¿Qué piensan ustedes, no? Sin embargo, se discute aún el peso y éxito que dichas medidas tuvieron en la práctica sobre el funcionamiento de los ayuntamientos americanos. Así, mientras algunos autores presentan la imagen de un municipio controlado a partir de 1760, investigaciones más recientes ponderan la idea de cabildos con mayores márgenes de autonomía y consolidación de sus atribuciones en oposición al afán centralista de la corona española. Por ejemplo, el historiador mexicano Esteban Sánchez de Tagle plantea que en Nueva España a mediados del siglo XVIII, a pesar de las reformas fiscales, impulsaron al virrey Fuenclara y el comisionado Tres Palacios. Los poderes locales pudieron mantener su posición de privilegio. Los nuevos recursos obtenidos por la hacienda no fueron utilizados para dar solvencia a las cuentas del virreinato, que era el objetivo inicial de la reforma, sino para financiar a las nuevas milicias. Los notables locales, que inicialmente se habían visto perjudicados por el cobro de nuevos impuestos, lograron acceder a lugares de privilegio dentro del poder militar, acrecentando así su poder. Así eran los cabildos. Ya, a ver, eso con respecto a los cabildos, ¿no? O llamado también ayuntamiento, en la cual pues estaba formado por el alcalde, quien lo presidía, y los regidores, que hasta ahorita actualmente actualmente lo tenemos, ¿no? Sí, prácticamente el otro año vamos a votar por nuestras autoridades municipales, ¿no? Regionales también. Imagínense, el otro año se nos vienen las otras elecciones. Bueno, ¿qué voy a decir del otro año si ahorita estamos en plena, ¿no?
en el segundo, en la segunda vuelta. ¿No? Estamos tanto en la segunda vuelta que no se sabe qué es lo que pasará después del 6 de junio, ¿no? O el mismo 6 de junio. No se sabe. Esa es una de las grandes verdades. Ya, a ver, después de los, digamos, ¿no? ¿Qué pasará, pues, no, el otro año? Al elegir otra vez. Si en el anterior, pues, ¿no? El cabildo eran los alcaldes. Ahora vamos a ver a la otra autoridad que existía, ¿no? A la otra autoridad que existía. Pues son los caciques. Los caciques, ¿no? Los caciques. ¿Qué se encargaban los caciques? ¿Qué serán los caciques, no? Ah, aunque existía el cacique famoso. Pues el término cacique con el que se designó a los jefes de las comunidades taínas de las Antillas a partir de la expansión colonial española en América. El término fue empleado por los conquistadores para designar a las autoridades políticas indígenas, sin atender a la diversidad de los sistemas políticos de América, ni a la nomenclatura autóctona. Son derivados de este término las palabras caciquismo, cacicato, cacicazgo y caciquear. Durante la restauración borbónica en España de 1875 a 1931, se utilizó el término cacique para referirse a los notables locales que gracias a sus redes clientelares controlaban las elecciones de un distrito, especialmente los rurales, que eran la mayoría. ¿Sí? Los caciques, autoridades de los indígenas, como ellos nos ponían. La utilización en América de la palabra cacique fue activamente por la monarquía española, una instrucción real del 26 de febrero de 1538. Insistía que cualquier autoridad indígena fuera solo llamada cacique, igualando por esta fórmula desde los más humildes jefes de bandas poco numerosas hasta los reyes y nobles de los extintos imperios prehispánicos. Se ponía en este documento especial cuidado en prohibir el tratamiento de señor, que en castellano podía implicar
una autoridad efectiva y un trato reverencial, insistiendo al respecto convenio a nuestro servicio y preeminencia real y mandamos a los virreyes y audiencias que no consientan ni permitían solamente pueden llamarse caciques y principales, pese a que gran cantidad de caciques fueron ejecutados en el fragor de la conquista. La institución del cacicazgo, en sus variadas manifestaciones étnicas, sobrevivió durante los siglos coloniales y, de hecho, aún subsiste en la actualidad, aunque más usada, sin embargo, la expresión líder, la figura del cacique, no siempre resultaba comprensible para los europeos. Su autoridad era muy relativa en la tradición cultural de algunas etnias. Sus decisiones no eran del todo vinculantes y su autoridad estaba finalmente supeditada de la voluntad de las asambleas indígenas. Existía un método de autogobierno en que el cacique jugaba un rol coyuntural como portavoz, moderador, tomando decisiones solo frente a situaciones apremiantes. Esto resulta especialmente desconcertante para los españoles. España venía saliendo de su propia guerra de comuneros, que había finalizado con fuertes ataques oficiales contra toda forma de asambleísmo. Los conquistadores asimilaban la situación de estas tribus a un permanente caos y negligencia y del jefe, por lo que entendieron que los caciques como individualidades eran prescindibles. Pese a todo, dentro del sistema de jerarquías coloniales, la figura del cacique en sí era considerada necesaria, tanto de hecho que existen diversos testimonios que aseguran que durante la colonia, la elección de los caciques de los pueblos de indios fue realizada por hacendados y misioneros en numerosas ocasiones. ¿Ya? Sí, los caciques también, digamos, influían más que todo, ¿no? ¿Qué opinan? Había varias autoridades, digamos, ay, hay que darle autoridad, pues no, hay que darle autoridad, pues no, a los indígenas también, nos dieron. Pues con eso, de los caciques, es donde nos vamos a quedar, ¿no? Con eso de los caciques es donde nos vamos a quedar, ¿no? Vamos a continuar en la siguiente hora acerca, pues, ¿no? Ya de las autoridades y cómo estuvo su organización política del Perú. Bueno, del virreinato prácticamente. Ya, vuelvan a ingresar con el mismo link que se les mandó, nada más vuelvan a ingresar.